Le damos la bienvenida a nuestro segundo culto del año. Esperemos que se encuentre bien. Antes de comenzar, como de costumbre, alabaremos a Dios por medio de un canto, el cual aparecerá en pantalla y cantaremos al mismo tiempo que usted. ¡Adelante! Vamos a alabar a Dios por medio de una lectura bíblica, la cual se encuentra en el Nuevo Testamento, en una epístola del apóstol Pablo hacia los Gálatas, capítulo 6, versículos del 7 al 8. Estos también los leeremos al mismo tiempo que usted, y después, en base a esta lectura, vamos a oír el mensaje que Dios tiene para sus vidas y nos trae nuestro hermano pastor. No olvide que si tiene alguna duda o algo que decirnos, puedes escribirlo en los comentarios. Y si te ha gustado este material, no olvide de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo nuestras predicaciones y otro material exclusivo a tiempo. Sin nada más que decir, ¡adelante! No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nos da gusto que nos acompañe nuevamente aquí en los cultos virtuales, las predicaciones de Jesús, Esperanza y Vida, nuestra misión aquí en Aguascalientes. En noviembre comenzamos una serie de predicaciones acerca del engaño. Vimos que hay varios tipos de engaños. Uno de ellos es en situaciones pues materiales, ¿verdad? De dinero, de cosas, o también hay engaños en cuanto a la relación de amistad o sociales entre una y otra persona. Pero hay un engaño aún más importante, que es el engaño espiritual. Es muy peligroso porque el engaño espiritual nos aleja de Dios y nos impide obedecerle al Señor y dar fruto para la obra de Dios. El engaño no solamente es una mentira, sino es una mentira que parece ser verdad. Por lo tanto, tiene un gran poder, tiene el poder de hacer caer en la trampa a las personas que son incluso inocentes. Es una de las armas más utilizadas por el diablo para alejar al mayor número de personas de Jesucristo. En la palabra se nos advierte acerca de los engaños que vendrán. Nos hablan de falsos maestros, de falsos profetas y falsas doctrinas, falsos mesías incluso. Y esto lo dice nada menos que Jesucristo. También Pablo habla sobre esto. Pedro en sus cartas también lo dice. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aunque podemos ser engañados por personas o incluso por organizaciones o hasta por gobiernos, el diablo mismo es el maestro del engaño. Él está atrás de la mayoría de los engaños espirituales, porque él es el padre de mentira, nos dice la palabra. Apocalipsis 12:9 dice que el diablo engaña al mundo entero. El problema que hoy vamos a escudriñar en la Biblia es que también nosotros mismos nos podemos engañar o autoengañar, ¿verdad? Es lo que se conoce también como autoengaño. Gálatas 6:7, que lo leímos hace un momento, dice: no se engañen a sí mismos. La versión más moderna de la que leímos dice esto. Hay otra que dice: no se engañen ustedes mismos. Palabra de Dios para todos, es la versión que estoy leyendo. Esto nos confirma que nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no es el único pasaje en la Biblia que habla sobre esto. Para tal parece que es muy común y también es algo que debemos evitar. Dice Santiago 1:16: queridos hermanos, no se engañen. Cuando Pablo habla acerca de la verdadera sabiduría, le dijo a los corintios, en la primera carta a los Corintios 13:18 dice: no se engañen a ustedes mismos. Si alguno se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, primero hágase ignorante para ser verdaderamente sabio. Con esto comprobamos que si es posible, la Biblia lo dice, que nosotros mismos nos estemos engañando. Aquellos que no son creyentes. ¿Qué es esto de no ser creyente? Bueno, si usted aún no ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, aún no ha rendido su vida a Cristo, queriéndole seguir y servir durante lo que resta de su vida, muchas personas que no son creyentes dicen, por ejemplo, engañándose: yo no soy tan malo como otros, yo soy una buena persona, no necesito de ninguna religión. Otros se engañan diciendo: es que la Biblia es muy difícil y si la leo puedo confundirme más. Otras personas han dicho: cuando vea que ya me voy a morir, entonces voy a arrepentirme y Dios me va a perdonar.
La palabra de Dios lo dice con mucha claridad. Comenzando el Nuevo Testamento, se nos habla de una persona que iba a ser el precursor de Cristo, iba a predicar antes de él, que es Juan el Bautista. Y él le hablaba con mucha claridad y con mucha valentía a los judíos, que predicaba cuando ellos se iban a bautizar ahí en el río Jordán. Ellos se autoengañaban y pensaban que por pertenecer a cierto linaje, es decir, a un pueblo, en el caso de ellos era el pueblo israelita, ellos decían: yo soy hijo de Abraham, soy descendiente de Abraham, ya con eso tenían ganada la salvación eterna. Aun cuando sus obras fueran malas, aun cuando no tuvieran fe suficiente en Dios. Entonces Juan el Bautista les predicó el arrepentimiento y les dijo: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No digan simplemente uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, les dijo Juan el Bautista, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Mateo 3, del 8 al 9. Qué palabras tan duras, ¿verdad? Les está diciendo. Pero es que es verdad, la salvación no se obtiene por ser judío o por no ser judío, o por tener una cierta genética, o tener un cierto linaje, es decir, que mi padre, mi abuelo, etcétera, fueron de este pueblo. Sino que la palabra nos dice en repetidas ocasiones que la salvación se obtiene por arrepentirse y por la fe en Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Desgraciadamente hay gente todavía hoy que sigue pensando como estos judíos, que porque su papá es una cosa, o su tío es una cosa, o su abuelo es algo en especial, o se dedica a cierta cosa, ellos ya van a ser salvos. También hay mucho cuidado, ¿verdad? Si usted ya es creyente, hay muchas personas que andan predicando por ahí que con saberse unas cuantas palabras en hebreo y por practicar algunos de los rituales que los judíos practicaban, con eso vamos a ser más cristianos o más santos, o tendremos una mejor salvación que los otros. Es decir, que con esas simples cosas ya uno va a ser superior a los demás creyentes. Entonces tengamos cuidado de no caer en esas trampas del enemigo. En muchas ocasiones se dice que Jesucristo basta. Jesucristo con su muerte y resurrección es suficiente para pagar nuestros pecados y para darnos la salvación. No necesitamos de otra cosa o de otras cosas para obtenerla. Mucha gente se autoengaña pensando: yo soy buena persona, y por eso Dios le abrirá las puertas de par en par del cielo. Eso no es cierto. La Biblia dice que es algo muy distinto. En Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces no basta con ser bueno. Necesitaríamos cumplir los 10 mandamientos que están descritos ahí en Éxodo 20. Le invito a que usted los lea, los 10. Entonces nos engañamos si pensamos que Dios va a permitirnos la entrada a su reino basándose en nuestros propios estándares de si soy bueno o soy malo, o soy pecador o soy santo. Tenemos que compararnos con lo que Dios nos da en la palabra. Hay personas que se engañan también a sí mismos pensando que pueden cometer cualquier pecado, pueden hacer de su vida lo que quieran, y al final, en su lecho de muerte, o cuando estén en un accidente que ya sepan que se van a morir, van a arrepentirse en ese momento, y así pues habrán disfrutado su vida como ellos quieran,
y en ese momento Dios les va a perdonar. La palabra de Dios no dice eso. Dios no puede ser burlado, es lo que dice la misma palabra. Entonces, si tú estabas pensando hacer eso, pues no funciona. El arrepentimiento para salvación tiene que ser genuino y verdadero. Y Dios sabe si tu corazón es verdadero o no. Quizás usted ha leído en el Antiguo Testamento, en Génesis 6 y 7, acerca de los días de Noé, en los que Dios le dijo: voy a enviar un diluvio. Me he arrepentido de crear al ser humano porque la maldad y el pecado son tan terribles y están tan extendidos en toda la tierra que ya no soporto al ser humano. Noé era el único justo y le dijo el Señor: si quieres tú salvarte de a ti y a tu familia, haz esta arca. Noé fue obediente a Dios y no solamente construyó el arca, sino que también dice la palabra que él predicaba el arrepentimiento. Y les decía a las personas: si quieren salvarse, tienen que venir a Dios, arrepentirse y subirse al arca. Sin embargo, muchas personas no le creyeron. Es más, lo tildaron de loco. Y cuando llegó el diluvio, en ese momento que empezó a llover, ¿saben qué sucedió? Que Dios mismo, dice ahí la palabra en Génesis 7, Dios mismo cerró las puertas del arca y nadie más pudo entrar una vez que hubieron entrado la familia de Noé con él mismo y los animales que Dios había metido al arca. Entonces se cerraron las puertas y nadie más entró. Así va a pasar, dice la Biblia, en la segunda venida de Cristo. Nadie va a poder ya arrepentirse de última hora. Aquí no es como a veces que dicen en los hoteles o en los aviones, hay un arrepentimiento de última hora. Todavía tenemos por ahí un boleto, todavía tenemos por ahí un cuarto. Aquí no sucede eso. Cuando a usted le toque partir a la presencia del Señor, ya no le va a dar tiempo de nada. A veces las muertes son instantáneas, a veces las personas no se dan cuenta, a veces caen en coma y ya no pueden pensar, ya no saben qué pasó con su vida. Entonces tengamos cuidado de no engañarnos con eso. Dice la palabra que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo para que las personas se conviertan, porque dice: hoy es el día de salvación. No podemos esperar más tiempo, es peligroso para su vida eterna. Y así hay muchos otros engaños que uno mismo puede hacer cuando no es creyente en Cristo. Pero también, ya una vez habiendo aceptado a Cristo en tu corazón, incluso tal vez ya estás asistiendo a una iglesia o has asistido a alguna iglesia cristiana donde te están enseñando la Biblia, donde te están enseñando la doctrina sana, y aún así te puedes engañar. Los cristianos también muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Por ejemplo, hay hermanos, desgraciadamente, que dicen: yo soy muy buen cristiano comparado con otros. O sea, dicen: él es peor cristiano que yo, él se porta más mal que yo, él no tiene tan buena doctrina como yo, él no canta tan bonito como yo. Entonces es muy común esas comparaciones para así pensar que nosotros somos mejores o somos buenos. Entonces dices: a él es una persona que hace tal o cual pecado o que se porta mal así y asado, entonces yo soy mejor que él, yo soy bueno. Otra actividad que a veces gusta, ¿verdad?, a las personas es ya no tanto compararse, sino a veces hasta criticar y estar murmurando, diciendo de otras personas, ¿no? Entonces nosotros como creyentes debemos evitar a toda costa este tipo de situaciones. No debemos compararnos con otras personas.
sino compararnos con Cristo, porque esto nos enseña la palabra de Dios. Usted puede leer ahí su Biblia en Efesios 4:13 y nos dice claramente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando te compares con Cristo y digas, ya estoy a ese nivel, bueno, entonces ya podrás decir, sí soy bueno, soy muy buen cristiano. Pero la Biblia dice muy claramente, lo comentamos hace un momento, ¿verdad? Dice, no hay justo, ni aún uno. Si te comparas con otra persona que es imperfecta, con otro ser humano, es probable que pienses que eres mejor. Pero también hay veces que hay personas mejores que nosotros, y si nos comparamos con ellos, pues también nos vamos a sentir mal, vamos a decir, yo no soy tan buen cristiano como esa persona. Por eso la Biblia nos dice, compárate con Cristo, hasta que lleguemos al conocimiento y a la fe del conocimiento, dice, del Hijo de Dios. Entonces, ese es nuestro estándar de calidad, la norma a la cual debemos llegar, a la estatura de Jesucristo, del varón perfecto. También algunos creyentes se engañan diciendo, yo no me congrego, pero pues aquí en mi casa leo la Biblia, pues aquí leo libros, leo predicaciones o veo predicaciones, ¿verdad? Hasta canto. No necesito ir a la iglesia. O ya fui a algunas iglesias y no me gustaron. Estas personas están dejando a un lado algo que Dios nos está diciendo que sí hagamos. Porque sabe que la iglesia no fue una idea de un hombre. No fue un invento de que se juntaron varios hombres y se les ocurrió. No, Jesús mismo fue quien la fundó. Él es la piedra angular. Y Él, dice la Biblia en Efesios 5:23, Él es la cabeza. Y los creyentes somos el cuerpo de la iglesia. Recordemos que la iglesia no es un edificio, no es un templo. La iglesia somos los creyentes. Algunos tienen un edificio muy grande, otros tienen otro más modesto. O a veces hay iglesias en casa, o hay iglesias al aire libre, en donde no se permite, en partes del mundo donde no hay permisos para construir, por ejemplo. Pero la iglesia de Cristo, ahí está. Somos los creyentes. Pero ¿qué es entonces? ¿Para qué es la iglesia? Bueno, para que nos congreguemos, para que unos a otros nos animemos a las buenas obras, dice la palabra, para que unos a otros prediquemos, estudiemos, nos animemos unos a otros, nos demostremos el amor de Dios unos a otros, oremos unos por otros. Es muy importante congregarse. No es opcional, ni es que le estamos haciendo un favor a Dios. No, es que yo ya me congregué el domingo, ya me debería de dar tantas gracias Dios por haberme congregado. No, eso no es así. El congregarse es algo que cada creyente debe hacer. Es una obligación de los creyentes verdaderos, por supuesto. La iglesia es el lugar donde deberíamos ir a recibir enseñanza, doctrina, y trabajar ofreciéndole a Dios nuestros dones y nuestro tiempo. En últimas fechas, pues sabemos, todos hemos sido en alguna medida u otra, pues digamos víctimas de esta situación sanitaria que ha habido en el mundo, y que en muchos países pues hasta el gobierno pone restricciones y dice no pueden ir, o pueden ir nada más tantas personas, o necesitan hacer esto y esto, y pues ni modo, ¿verdad? Pero cuando se puede, y cuando no hay restricciones, y cuando no hay esas órdenes oficiales, pues podemos abrir las iglesias y debemos de congregarnos. O por lo menos, si no se puede físicamente, congregarse de manera virtual,
o en casas, de alguna forma que no dejemos de congregarnos, como dice la carta a los Hebreos. Otro engaño muy común es que dicen, pues yo sí soy buen cristiano, hasta voy los domingos a la iglesia. O sea, es el otro caso, ¿verdad? Aquí este cristiano se engaña a sí mismo pensando que con tan solo ir a la iglesia ya esa es toda su vida cristiana. Ya no tiene más que hacer entre semana, más que ir, incluso no todo el día, sino unas horas o una hora a su iglesia. Y les voy a decir una cosa, no debemos engañarnos, porque aun si asistes cada domingo a una iglesia cristiana, aun si esa es la iglesia con una muy buena doctrina, apegada a la Biblia, con bonitos sermones, con bonita enseñanza, sin falsas doctrinas ni nada, lo que Dios quiere no es tanto eso, sino que tú tengas un corazón sincero, humillado y dispuesto a aprender. Y que además durante entre semana también practiques las disciplinas espirituales. Hay veces que en las iglesias que se preguntan cuántos capítulos se leyeron de la Biblia a los congregantes, pues muchas veces nos llevamos sorpresas de hermanos que dicen, es que leí 5, leí 1 o leí 0. Hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que orar en la casa, tenemos que prepararnos y no conformarnos con que ya fui una vez a la semana y pues ya con eso la hice, ¿verdad? En el caso del Antiguo Testamento, los israelitas cayeron en el error de pensar que con tan solo cumplir con esas fiestas, con esos celebraciones, holocaustos, o con sus reuniones que tenían, ya sea en el templo, en la sinagoga, pues tendrían ya totalmente el favor de Dios. Ya estaba, digamos, todo resuelto. Pero vemos que en Isaías 1:13, él dijo que cuando no se hace de corazón y cuando las personas están en pecado o están mal o no están siendo sinceros con Dios, les dijo, no me traigas vanas ofrendas. El incienso me es abominación, dijo Dios, ¿verdad? Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vean, hermanos, cómo aparentemente ellos estaban cumpliendo con la ley, estaban cumpliendo con todos los requisitos de Dios para llevar a cabo su fe, y resulta que no estaba Dios agradándose de ello. Entonces, vamos a hacer un examen de conciencia, hermanos. Si usted se está congregando, pues muy bien, aplaudo esa decisión de que se congregue, pero eso no es todo en la vida cristiana. Porque lo que más le interesa al Señor es que nuestra vida esté entregada a Él. ¿Y sabes qué va a pasar cuando entregues tu vida totalmente a Dios? Pues vas a querer ir a la iglesia, vas a querer congregarte, no solo el domingo, todos los días que haya culto, todos los días que haya actividad, todos los días que haya alguna actividad de evangelismo, vas a querer estar ahí participando porque tu vida, tu corazón está entregado a Cristo. Ahora, hay muchos otros tipos de engaños, ¿verdad? Hay uno que dice, es que no puedo congregarme, hermano, o llegué tarde, ¿verdad? Porque tenía mucho trabajo. No, tengo tanto trabajo. Pues sí, hermanos, esta vida moderna está llena de compromisos, de trabajos, pero la palabra de Dios nos dice claramente, ¿verdad?, que en 6 días harás toda tu obra. O sea, tenemos 6 días para hacer todo lo propio, nuestras cosas, sea trabajar, sea estudiar, sea qué hacer, sea diversión, lo que sea. A veces hasta he escuchado papás que le dicen a sus hijos, no, pues hijo, el domingo quédate haciendo tarea. No, pues eso no es así.
Tenemos que asistir a la casa del Señor o tenemos que hacer las cosas de Dios, ya sea leer nuestra Biblia, orar, sin poner pretextos de que tengo mucho trabajo, porque todos tenemos trabajo, pero ¿saben cuántas horas le da Dios tanto al rico como al pobre, como al que es soltero, como al que es casado? Todos tenemos 24 horas al día. Entonces ahí el Señor es totalmente justo y parejo. Nadie tiene más horas en el día. Lo que tenemos que hacer, pues, ¿qué es? Dar prioridades en nuestra vida, hermanos. Dar prioridades y decir, bueno, lo más importante es el Señor para mí, pues, aunque tenga mucho trabajo, mucho que hacer, bueno, lo hago en otra ocasión. Lo hago el sábado, lo hago el viernes, o lo hago en las noches, o me desvelo un poquito y me voy a dormir un poco más tarde y hago lo que tengo que hacer para el domingo, poder darle el tiempo al Señor, o para el miércoles de oración, darle el tiempo al Señor, etcétera, ¿verdad? Ahora, yo sé que hay casos, ¿verdad? Hay casos extremos, hay excepciones, que pues si el patrón donde estás trabajando te exige, no, pues te tienes que venir el domingo, si no te corro, pues bueno, hay que orar mucho, ¿verdad? Por ese patrón, hay que orar a ver si ese es el trabajo que nos conviene tener, pero pues ni modo, ¿no? Hay veces también que por situación de alguna enfermedad, de alguna emergencia, de alguna situación familiar quizás, pues no se puede ir en algunas ocasiones, hermanos, pero de lo que se trata es que nosotros no nos engañemos. No pongamos pretexto que, ay, tengo mucho trabajo. Pues sí, pero ese trabajo o esa actividad se puede hacer en otra ocasión, hermanos. En fin, hermanos, hay muchos engaños. También hay otro engaño, ¿verdad? Llevo una vida santa y sin pecado. Yo soy, pues, todo un dechado de virtudes y soy un ejemplo como cristiano, ¿verdad? A veces uno piensa eso. Pero, hermanos, a veces tal vez eso no es muy cierto. Desde los tiempos de Jesús, este autoengaño era muy recurrido. Usted recordará que había dos grupos religiosos que usaban esto, ¿no? De que se creían muy santos. Eran los fariseos y los saduceos. También estaban los escribas. Y se sentían, pues, como que superiores a los demás. Pensaban que tenían un pase sin escalas al cielo, un boleto ya comprado, pero la realidad era muy diferente. Cuando llegó Jesús, Él descubrió, reveló que todo era una hipocresía, los desenmascaró y los enfrentó con mucha valentía. También Pablo en la carta a los Corintios 6:9 le dice, y eso se lo escribe a los creyentes de Corintio, no a los no creyentes, no a los que todavía no conocen del Señor. Les decía, ¿o acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos. Ahí está otra vez, ¿verdad? No se engañen a ustedes mismos. Si leemos el contexto, incluso Pablo hasta da una lista bien detalladita de todos los pecados que dicen no heredarán el reino de los cielos. Y se lo dice a los cristianos. Entonces dice, si ustedes no están llevando una vida santa, una vida recta delante de Dios, aunque se digan que son creyentes, aunque vayan y se congreguen, aunque hagan muchas cosas, Dios está viendo su corazón. Entonces, hermanos, vean lo importante que es ser realistas, aceptar. De hecho, lo más importante para llegar a ser cristiano es aceptar que uno se equivocó, ¿verdad? Ninguna persona que sea orgullosa y que diga yo soy santo y yo no me equivoco, va a llegar al reino de los cielos, porque para poder aceptar a Cristo necesitas primero aceptar que estás mal. Ti no puedes, que necesitas un Salvador, que necesitas que Dios te redima, que necesitas que Cristo limpie tu corazón con su preciosa sangre. Entonces, mis hermanos y mis amigos, no caigamos en autoengaños. Esta lista que ahorita vimos, pues es
es corta, ¿verdad? Hay muchos más, hay muchos ejemplos, pero ya nos toca a nosotros a sincerarnos con Dios y decirle en primer lugar en oración: Señor, muéstrame si yo mismo me estoy engañando, si yo mismo estoy siendo muy indulgente conmigo mismo y pienso que estoy bien pero estoy mal. Pienso que soy muy buen cristiano pero no lo soy. Pienso que soy muy buen padre de familia y no lo soy, o muy buen hijo y no lo soy. Tenemos que, hermanos, ponernos de rodillas con el Señor. El mejor antídoto para no caer en engaños es leer la palabra. Porque si nosotros conocemos la palabra, el enemigo no nos va a venir con cuentitos y nosotros vamos a caer redonditos. Porque nosotros sabemos de la Biblia. Entonces hay que leer mucho la Biblia, hermanos, que no le dé flojera. Apague tantito el celular, apague tantito la tele, apague tantito el Facebook, lo que sea, lo que le esté quitando el tiempo, el Instagram, ¿verdad? Los jóvenes es lo que más usan. Hay que evitar los engaños, y para evitar los engaños necesitamos leer la palabra de Dios, mis hermanos. No tratar de autojustificarnos, porque ¿saben qué? A veces cuando nosotros, como dice aquí, nos engañamos a nosotros mismos, nosotros ya sabemos que nos estamos engañando. Eso es lo peor, que estamos mintiéndonos a nosotros mismos y también a Dios. Y a veces queremos engañar a las personas y decirles: no, es que mire, y le ponemos un pretexto, pero nosotros ya sabemos que estamos mal. Entonces tengamos en cuenta eso, mis hermanos, y pues vamos a ofrecerle al Señor una oración. Vamos a pedirle perdón si hemos caído en este engaño, en nuestros engaños o en otros, y pedirle pues que Él nos ayude a ser sinceros y verdaderos y rectos delante de Él. Bendito Padre Celestial, oramos delante de ti suplicando que tú nos ayudes, Señor, a hacer un examen sincero de nosotros mismos, de cómo estamos delante de Dios, Señor. Ayúdanos a leer más tu palabra para así conocer, Señor, acerca de la verdad tuya, para que nadie nos vaya a engañar con huecas sutilezas. Señor, también te ruego, Padre, que pues tú nos des la fuerza de voluntad para que, si nos damos cuenta que algo estamos haciendo mal en nuestra vida, pues podamos corregirla. También te ruego, si alguien que nos está viendo aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, pues que pueda, Señor, aceptarlo, que pueda delante de ti, Señor, ponerse de rodillas y arrepentirse y pedirle a Jesucristo que entre su corazón, mi Dios. Padre, bendícenos pues y ayúdanos a ser mejores hijos tuyos. Te lo rogamos en Cristo Jesús, tu bendito Hijo. Amén. Bueno, pues estamos a sus órdenes. Yo, como pastor de la misión Jesús, Esperanza y Vida, me pongo a sus órdenes. Puede contactarnos en nuestra página de Facebook o en nuestra página web o aquí en YouTube. Pónganos un comentario y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Que el Señor les bendiga ricamente.